en Campeche y Morelia y magistrado de circuito en Monterrey y Morelia. Su tema de esta tarde, algunas medidas preventivas de la justicia constitucional de amparo ante la pandemia. Le damos la más cordial bienvenida al magistrado Victorino Rojas Rivera. Bienvenido, tiene el uso de la voz. Gracias. Muy buenas tardes a todos y mi agradecimiento para quienes han organizado este congreso con este esfuerzo extraordinario con motivo de esta pandemia del coronavirus COVID-19. Desde luego es un esfuerzo extraordinario. La experiencia que se ha tenido trabajar en línea pues ha sido buena, pero a la vez muy desgastante porque no es lo mismo en línea que de manera presencial. De manera que también agradezco a quienes están conectados en este momento y que han participado en este segundo Congreso de Derecho Administrativo. Asimismo, les agradezco también su gentileza y desde luego la intervención que se ha dado a mi persona para esta plática sobre el coronavirus, que no es otra cosa más de que platicar algunas experiencias que se han tenido en los órganos jurisdiccionales. Por ahí hay alguna de algún tribunal, de algún juzgado de distrito de Baja California, que ya está publicitada en alguna revista de contadores públicos. No me haré cargo de ella, pues ya es público el contenido. Haré solamente mención de algunos criterios que no han salido a la luz pública plenamente, pero que se han tenido. ¿Qué nos provocó esta pandemia? Pareciera que la humanidad a veces no ve hacia atrás, no para atrasar el tiempo nunca se regresa, sino para tener presente las experiencias humanas, desde luego también las pandemias y epidemias, y en este caso de la cotidianidad que nos ha de alguna manera afectado a los mexicanos y al mundo en general, a la humanidad en general, pues ya no es lo mismo de la que conocíamos de manera, ahora sí, común, de manera ordinaria. Y desde luego el comportamiento humano también ha sido de alguna manera lastimado por esta pandemia. No me voy a detener en el alcance de lo que es cotidiano, de la cotidianidad, ni tampoco de lo que es la normalidad, como ahora se le llama, la nueva normalidad. No, la normalidad es siempre normalidad. Y más bien lo anormal es lo que no es normal. Les comento todo esto porque esta manera de interactuar ahora en línea, que no nos hace ya tan humanos, sino nos hace más bien personas más interconectadas a través de las tecnologías de la información para la comunicación, que no nos quedó otra alternativa, de alguna manera tiene que ver con todas las actividades humanas y desde luego en concreto con la actividad jurisdiccional de la que yo me voy a ocupar. Una vez dicho esto y algunos fenómenos que dejo aquí sobre lo que es la cotidianidad y la normalidad, se los dejo para ustedes. No sé si se vaya a publicitar este trabajo, pero queda aquí como un recuerdo. La justicia constitucional en México de alguna manera no tuvo el quiebre, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, que estuvo cerrada de manera completa. No es cierto, siempre estuvo abierta, sobre todo a casos urgentes, en particular a todos los casos que tenían que ver con la pandemia o el coronavirus. Nunca se cerró. De hecho, comento públicamente que una de las experiencias que tuvimos del 18 de marzo al 31 de julio de 2020 fue que todos los casos relativos a los llamados casos urgentes, entre ellos el coronavirus, todos los días fueron hábiles para los tribunales de amparo desde el lunes hasta el domingo. Es más, hay varias sesiones que fueron llevadas a cabo sábados y domingos. A partir ya de agosto, hay un cambio y vuelven otra vez los plazos a correr y en donde obviamente hay cierta interrupción para los fines de semana, es decir, sábado y domingo, en que ya no hay sesiones. Pero fue una experiencia de alguna manera también grata porque se tuvo la oportunidad de también discutir asuntos los sábados y los domingos. Aquí la pregunta es,
Los tribunales de amparo, la justicia constitucional de amparo en México, ¿estuvo a la altura de las necesidades sociales del México del 2020 con este sufrimiento de la pandemia? No les sabría contestar. Creo que el foro de abogados es el mejor termómetro, la mejor evaluación que puede haber para la justicia constitucional de amparo. Solamente les comento que en el caso del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que administra los órganos jurisdiccionales, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió varios acuerdos y circulares para establecer el funcionamiento de las actividades en los órganos jurisdiccionales y desde luego, como ya lo comenté, entre ellas pues el trabajo a distancia y las sesiones en línea, incluso la llamada firma electrónica también de los titulares. Se invitó a la población a presentar también sus escritos, promociones y demandas de amparo, entre otros, a través de la firma electrónica. Debo decirles que en el caso de Michoacán fue muy poca la afluencia de demandas de amparo, recursos o incidentes a través de la firma electrónica, no como lo estamos acostumbrados en las promociones por escrito. ¿Qué nos deja de experiencia y nos sigue dejando de experiencia esta pandemia? Bueno, lo primero es que la suspensión de alguna manera sigue ensanchándose en el caso de la tradición jurídica de la justicia constitucional mexicana, porque incluso mucha población, comento en concreto, médicos que fueron en su mayoría los que acudieron al juicio de amparo, pues se dieron cuenta que incluso esto que en el juicio de amparo técnicamente se le llama suspensión, no es otra cosa que medidas preventivas, medidas precautorias, medidas cautelares, como lo quieren llamar, pero a quienes les quedó muy claro fue a los médicos, sobre todo el sistema de salud mexicano, que acudieron a esta justicia constitucional en demanda de protección o de equipos de protección para su seguridad. Aquí les comento rapidísimo que en el caso de estos médicos que tuvimos esta experiencia de muchas demandas presentadas por ellos, tuvieron la oportunidad, porque la leyeron, varios de ellos, puedo decir que no todos, pero sí varios, sobre todo las medidas preventivas que decretaron los jueces de distrito y tribunales colegiados de circuito, para verificar que efectivamente los juzgadores de amparo puedan estar justificando, tener la legitimidad o una legitimidad social y política como lo requieren las circunstancias por la pandemia. Puede ser que en algunos casos no hayan quedado satisfechos, puede ser que en otros sí. Aquí lo importante es que una de las primeras demandas de los médicos, urgenciólogos, familiares, anestesiólogos, con otras especialidades, demandaron, las primeras que nos llegó, la primera que nos tocó conocer fue porque en una institución de salud, a pesar de los decretos emitidos por el Consejo de Salubridad General, no se estaban acatando las medidas de prevención. Entonces, al pedir amparo, piden desde luego que se suspenda, es decir, que no se apliquen las medidas internas en cada centro de salud que se le estaban imponiendo como empleados, trabajadores del sistema de salud mexicano. Y una de ellas es que había médicos con ciertas enfermedades a quienes se les estaba exigiendo pues que acudieran a sus centros de salud. Entonces, esta demanda le sirvió para paralizar esas órdenes internas de acudir a sus centros de trabajo. Una de ellas fue de las primeras
de que con motivo de la pandemia se solicitó a una autoridad del Seguro Social que se les permitiera trabajar a distancia y que además, por una situación personal que tenía la parte quejosa, que también presentaba ciertos síntomas, y bueno, se le determina que de alguna manera tenía que presentarse laboral y que pues si no había síntomas había que, bueno, hacer el trabajo presencial. No conforme con esa medida, se van al juicio de amparo y solicitan que el juez de distrito le otorgue la medida preventiva para realizar el trabajo a distancia, situación que efectivamente le es concedida por un juez de distrito en el caso de Morelia, a efecto de que no solamente se le permita eso, sino también que haya una aplicación de prueba rápida o prueba de diagnóstico rápido que tenga por objeto garantizarle su derecho a la salud y desde luego su derecho a la vida. Pero además que se le permita la inactividad presencial y que la actividad sea a distancia. Y que si llegara a presentar también algún síntoma del coronavirus, bueno, le fueran aplicadas las pruebas rápidas, como se le llama comúnmente, para evitar tanto la propagación del virus en el territorio o en las zonas donde esta persona tuviera movilidad y desde luego también para garantizarle su integridad y su salud. Ese fue el primer tema que se abordó y que el juez adecuadamente me parece que fue otorgada la medida de prevención, que fue incluso recurrida en una parte en donde el juez no se ocupó de establecerla, que fue precisamente el resguardo domiciliario. Se consideró por parte del juzgador de amparo, era un médico anestesiólogo, que pues que no era necesaria el resguardo domiciliario, porque si concedía esta medida cautelar, el resguardo domiciliario, pues estaba saliendo del tema constitucional y desde luego del objeto de la medida cautelar que se otorga en los juicios de amparo, porque se trataba de una cuestión laboral en esa parte. Entonces, la parte quejosa, este anestesiólogo, recurre en revisión, de la cual corresponde conocer al tribunal colegiado al que pertenezco, en donde la primera pregunta que se formulan los integrantes es, oye, efectivamente el resguardo domiciliario escapa al control constitucional. Ese resguardo domiciliario es materia laboral, es decir, que deba conocer una autoridad ordinaria. O ese resguardo tiene que ver con el derecho a la salud y desde luego el derecho a la vida de este médico empleado del sistema de salud. La respuesta fue muy sencilla. En el debate constitucional se está denunciando transgresión al derecho a la salud porque el artículo 4 constitucional dispone que todas las personas gozan de este derecho. Y al decir toda persona, es toda persona. No importa si es médico, si es ingeniero, comerciante, campesino, trabajador, taxista, estudiante, burócrata, no interesa. Entonces, si el cuarto constitucional, interpretado así en relación con el primero, no discriminan, no distinguen qué tipo de persona es la que goza de este derecho a la salud, bueno, pues entonces, en una resolución de la justicia constitucional de amparo, tampoco debería distinguirse.
Y por ese motivo, el tribunal al que pertenezco otorga también la medida cautelar para que este anestesiólogo tenga resguardo domiciliario y por tanto desde casa tenga que llevar a cabo su labor. Fue una resolución, debo de comentarles que ni siquiera hubo mucho debate, bastaron estas preguntas para contestarse y además también se tuvo en consideración en la resolución del tribunal colegiado ciertas enfermedades o padecimientos de este médico anestesiólogo del sistema de salud que también debían de considerarse para la medida cautelar. Y por eso se determina que a este médico anestesiólogo se le decretaba la suspensión del acto que reclamaba a su sistema de salud, del cual era y es empleado, para que le resulte aplicable el resguardo domiciliario. Desde luego, se hace la salvedad por el tribunal de que este resguardo domiciliario no impide que pueda llevar a cabo actividades a distancia. Viene después otro asunto interesante sobre una médico, mujer, con una menor de edad, que también pide la suspensión en términos similares y que ahí sí es otorgada por el juez de distrito y confirmada por el tribunal al que pertenezco, a efecto de que no solamente haga trabajo a distancia, sino que en este supuesto el riesgo de violarse el derecho a la salud por la pandemia no solamente es de la persona, de la mamá, sino también del menor o de la menor a quien tenía que amamantar. Entonces, fueron los primeros casos con los que se tuvo contacto. Hubo uno más en la Ciudad de México que parece interesante por un juez de distrito en materia administrativa, en donde se reclaman las autoridades estatales del Estado de México. En concreto, se le reclama que no se le está proporcionando material adecuado médico para poder llevar a cabo su labor como médico en el centro de salud. Se reclama además que la quejosa también es madre de un menor de 3 años que nació de manera prematura y que presenta a la mamá rinitis, un problema respiratorio, y que también debía atenderse para efectos de la medida cautelar. El juez de distrito, cuando tiene este caso en sus manos, determina que efectivamente se debe otorgar la medida cautelar a la parte quejosa para que las autoridades responsables provean todas las diligencias que sean necesarias para vigilar, garantizar que se cumpla con el acuerdo de medidas preventivas del que se hizo público tal decreto a nivel nacional, pero además para que también se le permita a la médico no presentarse a laborar si no cuenta con un equipo médico apropiado para evitar el contagio. Esta suspensión, dijo el juez de distrito, no implica también que la autoridad responsable, es decir, la parte patronal, le vaya a aplicar descuentos por la ausencia, es decir, por hacer trabajo desde casa. Las medidas cautelares siguieron, solamente que aquí debo de comentarles en este caso del Estado de México que el juez de distrito tuvo una premisa abstracta para otorgar la medida suspensional, que fue el deber que tiene el Estado mexicano de garantizar el derecho a la salud
y que además el derecho a la salud, como todos los derechos humanos, tienen principios rectores, entre ellos el de la prevención. Y la prevención fue la premisa fundamental para aplicar esta medida cautelar. Hubo un caso más que se refiere al pedimento que se hace a un juez de distrito también, en el caso de Morelia, para que las autoridades sanitarias proporcionaran también medidas de prevención o establecieran medidas de prevención con motivo de la aplicación de pruebas de diagnóstico rápido de detección del virus. En este caso, el juez de distrito determina ciertas medidas cautelares, pero en cuanto a las medidas sanitarias, determina el juez de distrito que eran precisamente las autoridades del sistema de salud o sanitarias quienes deberían determinarlas en el caso por ser quienes están en una mejor posición para determinar cuáles medidas eran las convenientes, cuáles eran las acciones adecuadas para evitar el contagio. O sea, la parte quejosa consideró que era insuficiente esta medida y la recurrió, conociendo del caso el tribunal al que pertenezco, en donde respecto de la negativa, incluso para practicar pruebas rápidas, también se inconformó. ¿Qué dijo el juez de distrito? Bueno, dijo, respecto a las pruebas rápidas, o le llamaban pruebas de detección del virus, dijo, pues, aunque me presente síntomas, si no son todavía los que corresponden al coronavirus, en palabras llanas, pues yo no soy especialista. Eso que le determinen las autoridades sanitarias, y eso dependerá de los síntomas que les presentan y de los estudios que te hagan, es decir, de la revisión médica. Porque si determino que te la practiquen y que en vía de consecuencia sería una práctica para todos los habitantes del país, resultaría prácticamente imposible atendiendo a la capacidad económica del Estado mexicano. Porque además, dice el juez de distrito, tampoco resultaría viable que de manera indiscriminada se ordenara esta práctica de pruebas rápidas para la detección del virus a toda persona en el territorio nacional. De hacerse, y en un argumento de reducción al absurdo, se llegaría a agotar de manera innecesaria los recursos, los insumos, los equipos con los que cuenta el Estado mexicano para combatir esta pandemia. Desde luego, la parte quejosa no estuvo conforme, acude también en el recurso ante el tribunal revisor. En esa parte, el tribunal colegiado de circuito al que pertenezco, de alguna manera, determina, sobre todo en la parte de la negativa de la medida cautelar para pruebas rápidas, que efectivamente esta prueba rápida, conforme a los lineamientos emitidos por el Consejo de Salubridad General, de aplicarse, implicaría que todas las personas que presentan síntomas o que están en el supuesto de casos sospechosos se les aplicaran las pruebas rápidas y que de hacerse sin tener síntomas ya más claros y sobre todo una revisión médica, podía actuarse en detrimento del derecho a la salud de los demás ciudadanos que sí presentaban síntomas
o estaban considerados como casos sospechosos y que sí requerían de las pruebas rápidas. En esa parte, el tribunal al que pertenezco confirma la negativa de la medida. Además, dice el tribunal, no es médica ni jurídicamente posible que el ciudadano por sí, sin presentar síntoma alguna, estime que puede estar contagiado y enfermo sin haber sido revisado y dictaminado por un médico. De manera que una afirmación de que tuvo contacto o de que siente síntomas si no es revisado, no es suficiente una manifestación así para considerar que deba otorgarse la medida cautelar. Esta decisión, que fue en dos asuntos, los recursos de queja 55 diagonal 2020 y 56 diagonal 2020, fueron fallados por mayoría de votos contra el voto de quien hace uso de la voz. ¿Por qué disentí de este criterio? Bueno, no es el momento para explicar todo el voto razonado, solamente les dejo las preguntas que me formulé en el momento del debate y que son, en realidad, ¿vale la pena discriminar a la persona asintomática de la persona sintomática? El artículo primero distingue los asintomáticos de los sintomáticos. ¿Qué persona representa más riesgo social de contagio o transmisión del virus? Si es la persona asintomática o una persona sintomática. En realidad, los insumos o equipos médicos, entre ellos las pruebas de diagnóstico rápido para la detección del virus, resultan insuficientes para su aplicación en el caso del Estado mexicano. Efectivamente, el Estado mexicano tendrá incapacidad económica para la adquisición de las pruebas rápidas cuando México es señalado como la 14ª potencia económica del mundo. Oigan, la parte quejosa es la que tenía que acreditar la capacidad económica del Estado mexicano. O esta capacidad es una carga de la prueba que le corresponde al Estado mexicano, pero además estamos en una medida cautelar en donde el Estado mexicano ni siquiera se ha defendido en ese sentido y menos ha aportado pruebas de su incapacidad económica. Entonces, con estas preguntas y una final, si efectivamente las medidas de prevención en los términos que fueron determinadas eran suficientes o no eran suficientes para evitar la transmisión o para cortar los contagios tanto de las personas sintomáticas como de las personas asintomáticas. Una jueza de distrito en el estado de Guanajuato concede una medida cautelar en materia de suspensión también respecto de una mujer. La mayoría de los peticionarios de amparo fueron mujeres, donde se reclama la negativa de practicar, también pruebas y que con ellas se descarte o se determine si está infectado o no del virus. Y luego de determinar que efectivamente se tenía que otorgar ciertas medidas, sobre todo medidas de proporción de equipo de médico, de protección para los médicos de este sistema de salud en Guanajuato.
sanitizar las instalaciones, desinfectarlas, determinar áreas de aislamiento de las personas que estuvieran con coronavirus para que efectivamente los médicos de ese hospital tuvieran conocimiento que en esas áreas o en esas instalaciones había personas con este padecimiento. Dos autoridades responsables del estado de Guanajuato no estuvieron conformes con estas medidas que decretó la jueza de distrito y se van en revisión de las que conoce el segundo tribunal colegiado en materia administrativa con residencia en la ciudad de Guanajuato y modifica la medida cautelar decretada por la jueza de distrito y determina que efectivamente no era excesivo determinar todas estas medidas y que además de ser excesivas, iba a implicar también, pues, diríamos, un gasto innecesario con todas las medidas que había determinado la jueza de distrito. Dicho en palabras llanas, a pesar de todo lo que se había determinado por la jueza, había de brindar materiales e insumos médicos necesarios para el desempeño de las labores a los profesionales de la salud. Esto solamente, dijo el Tribunal de Guanajuato, sería en caso de que ella se presentara a laborar y que además estuviera en esa área, porque advierte el Tribunal Colegiado de Circuito de la ciudad de Guanajuato: oye, ella es un médico que no está atendiendo a personas con padecimientos de coronavirus, sino que es un médico con otra especialidad que no concierne, aunque tenga que entrar de manera presencial a hacer sus actividades al centro de salud. Dijo, como no tiene eso, entonces no se le debe de proporcionar. Solamente que tenga que entrar a esas áreas donde sí hay o tenga que atender pacientes con el virus, bueno, entonces se le tendrá que proporcionar materiales e insumos médicos necesarios para desempeñar sus labores y además, en su caso, a aplicarse o proveerse de las pruebas necesarias para la detección del coronavirus. En esos términos, incluso el tribunal, este segundo tribunal colegial en materia administrativa de la ciudad de Guanajuato, modifica la medida suspensional para disminuirla. Incluso en un asunto donde una sociedad demanda el corte del suministro de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad porque considera que no tiene capacidad económica para pagar su recibo del servicio de energía eléctrica y tiene trabajadores. Y puede decir, pues tengo trabajadores que están laborando en el centro de trabajo y yo no he pagado y me están amenazando que me van a cortar el servicio de energía eléctrica. Solicita el amparo con la medida cautelar para que sea suspendido el corte de suministro de energía eléctrica. La jueza de distrito, en este del suministro, incluso desecha la demanda porque considera que debe aplicarse la jurisprudencia a la segunda sala que determina que lo de relativo al suministro de energía eléctrica es una causa notoria e indudable de improcedencia del juicio de amparo, y si el juicio de amparo es improcedente, menos se puede resolver sobre la medida cautelar que estaba solicitando esta sociedad frente a Comisión Federal de Electricidad. La sociedad quejosa se va en queja, de la cual conoce también el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa de la ciudad de Guanajuato, y en esa parte modifica la resolución recurrida para ordenar que se admita la demanda de amparo promovida por una sociedad contra Comisión Federal de Electricidad
y se provea no solamente lo relativo a la medida cautelar referente a ello, sino también a lo que pueda suceder con los trabajadores que tienen su centro de trabajo. Entonces, aquí el problema es si la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es observable o no es observable en tiempos de pandemia. Ahora sí, como para una novela. Pareciera que tiene que ser observable el derecho jurisprudencial interno, sin embargo, bueno, queda en el debate. Hay varios criterios que se han establecido en materia de pandemia. Les comentaba uno que está publicitado en una revista para contadores públicos, muy bueno, se lo recomiendo, el análisis. Un juez de distrito del norte del país determina la suspensión en el caso de la pandemia para que ciertos recursos públicos del gobierno federal fueran redestinados o reasignados al combate de la pandemia. No les comento más porque está este artículo plenamente desarrollado. Después no tuvo éxito lo del juez de distrito, pareciera que el tribunal colegiado que revisa revocó esta resolución. Bueno, pero ya quedó para la historia y yo se los comento rápido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, también en algunos estados como Jalisco, Michoacán, Yucatán? Bueno, en el caso de Michoacán, me voy a reducir el comentario. El gobernador del estado emite un decreto donde determina el aislamiento en casa de las personas y desde luego restringe el libre tránsito vehicular, incluso también la libertad de ambulatoria en el tiempo de pandemia, un decreto que fue emitido o publicado en el periódico oficial del estado de Michoacán el 20 de abril de 2020, por cierto con mucha difusión, que fue cuestionado por varias personas porque se consideró que no solamente la libertad ambulatoria, sino también violentaba su derecho, bueno, incluso, diríamos, no solamente de tránsito, también, sino de alguna manera implicaba una restricción que no provenía en los términos del artículo 29 constitucional, que se refiere a la suspensión de los derechos humanos y sus garantías vamos, lo comento rapidísimo, como en la época que estamos viviendo de pandemia. Hubo jueces de distrito que determinaron, cuando reciben esas demandas de amparo contra el decreto del gobernador de Michoacán, que debía otorgarse la medida suspensional o la medida preventiva de que no se aplicara ese decreto del gobernador a las personas que estaban pidiendo el amparo hasta en tanto se resolviera ese de amparo. Comento rapidísimo, entre ellos fue el juez octavo de distrito con residencia en Uruapan, Michoacán, y el juez séptimo de distrito con residencia en Morelia. ¿Qué ocurrió con estas suspensiones? Fueron recurridas por el gobernador. Y algunas les tocó resolver al segundo tribunal colegiado en materias administrativas y de trabajo de este 11º circuito, otras al tercero, también del mismo circuito, y también al primero, al cual pertenezco, y los 3 tribunales colegiados del circuito en materia administrativa y de trabajo con residencia en Morelia, determinaron revocar las medidas concedidas por estos jueces de distrito contra el decreto del gobernador. ¿Cuál fue el argumento sustancial? El argumento sustancial es, oye, es cierto, este decreto no proviene del Consejo de Salud General ni tampoco del presidente de la República, que es el titular del Poder Ejecutivo Federal. Es cierto que una norma determina que estas suspensiones solamente las hace el presidente de la República, pero también es cierto que el artículo 4 constitucional y el artículo 1 constitucional imponen deberes, imponen obligaciones tanto generales como específicas a todas las autoridades. Y cuando dice el 1 constitucional a todas las autoridades es porque son todas las autoridades. Y cuando el 1 constitucional determina que todas tienen obligaciones
generales y específicas para el respeto de los derechos humanos, para su promoción, para su reparación, para prevenirlos, para garantizarlos, entonces significa que todos los artículos, desde el 2 hasta el 136 de la Constitución, se tienen que leer, se tienen que interpretar a través del artículo primero constitucional. Luego, siendo así, entonces, el gobernador tiene competencia constitucional, tiene facultad constitucional para emitir también medidas restrictivas en beneficio de la sociedad y quizás en perjuicio de la parte quejosa. Porque entonces allí se pondera también el perjuicio social, el perjuicio colectivo que puede resentir la sociedad en general si se permitiera que todas las personas no hubieran acatado estas medidas restrictivas o de aislamiento determinadas en un decreto del gobernador. Después de hacer esta interpretación de estos dos artículos, primero y cuarto, y luego ponderarlo frente al artículo 11, 14 y 16 constitucionales, incluso el 22, se determina por los tres tribunales, fíjense, de manera similar, no se pusieron de acuerdo, cada quien estaba trabajando en momentos distintos, las guardias fueron distintas, pero se coincide en la interpretación de que efectivamente hay una competencia no solamente coincidente o concurrente, tanto de las autoridades federales como de las autoridades estatales para hacer efectivo el derecho a la salud. Luego, si hay facultades coincidentes y concurrentes, y estas fueron una copia del modelo constitucional de Estados Unidos de América, y en Estados Unidos de América hubo gobernadores como el de California, la gobernadora de Michigan, gobernador incluso de Nueva York, o de otras entidades de la Unión Americana, donde determinan acciones positivas y negativas frente a la sociedad para hacer frente a la pandemia, a pesar de que el presidente de Estados Unidos de América no lo hizo. Bueno, entonces México tenía que seguir el modelo, porque era el modelo que se había copiado de la Constitución americana en una competencia concurrente, en facultades constitucionales, y por lo tanto se concluye, aunque no se dijo en la sentencia, que también el gobernador tenía facultades para emitir ese tipo de decretos, de alguna manera, si bien restrictivos, también era en beneficio de la colectividad o de la mayoría social. Luego, entonces, un argumento por ahí que quedó volando, que ya no quedó en las sentencias de estos tribunales colegiados, es, oigan, ¿y qué ocurre cuando una autoridad constitucionalmente competente no ejerce su facultad constitucional? ¿Podrá ejercerlo incluso otra que no es competente constitucionalmente? Si estuviéramos en Estados Unidos de América o en algún país de la Unión Europea como Alemania o Italia, con facilidad dirían sí. Si la autoridad constitucionalmente competente no ejerce su facultad constitucional, entonces debe ejercerla otra autoridad que constitucionalmente no es competente, porque si fuera un delito, ninguno puede quedar impune. Si fuera derecho a la salud, no puede quedar expuesto el derecho a la salud a la infracción o vulnerabilidad por una omisión del Estado. 5 minutos para concluir, magistrado. Pero en términos generales, concluyo diciendo que, pues no sé si las medidas que adoptó el Estado mexicano fueron suficientes para el corte de la cadena de transmisión y contagio, o si fueron efectivamente ciertas acciones u omisiones suficientes para un diagnóstico a nivel nacional de la economía. Queda esto pendiente para otro debate. Con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado Victorino Rojas Rivera, por esa brillante exposición. Déjeme comentarle que durante la exposición de su persona tuvimos auditorio, a diferencia de los que ya he mencionado, por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, la Facultad de Derecho de Mazatlán, en la UNIVER, la UNICEPES, que son universidades estatales, de la Presidencia Municipal de Silao, de la Universidad Benemérita de las Américas en Puebla, Universidad Autónoma de Benito Juárez,
la Universidad Benemérito de las Américas, el CEA de Querétaro, siguen conectados desde la mañana en la Universidad de Veracruz, mucha gente de la Universidad de Veracruz, del Centro Universitario del Valle de Zacapu, de Tabasco, Guanajuato, Jalapa, por supuesto a nuestros alumnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes agradecemos su presencia. Magistrado, muchísimas gracias por su intervención. Abrimos el periodo de preguntas y respuestas para nuestro público, para que a través del chat nos hagan favor ahí de ir redactando sus dudas. ¿Algo más que quiera agregar, magistrado, a su presentación? Solamente que me queda en el tintero si efectivamente fueron suficientes las acciones de las autoridades federales o de las autoridades estatales en el caso de Michoacán o en el caso de Jalisco, de Yucatán o Nuevo León, que es, por poner ejemplo nada más, para enfrentar la pandemia, o si la parte económica debería estar por encima del derecho a la salud y el derecho a la vida de las personas, esto para efectos del gasto público, como vamos con cierta inquietud, o bueno, ya no fue inquietud, fue una decisión de este juez del norte del país. Son, vamos, temas que quedan allí para la reflexión. Muy amable. Nos preguntan, ¿qué opinión tiene usted respecto a las medidas precautorias de bloqueos de cuentas bancarias por parte de las listas negras de la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera? Bueno, en el caso de las medidas precautorias de bloqueo de cuentas bancarias, debe haber un mínimo de pruebas para su bloqueo de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. Debo decirles por allí que en el caso del Tribunal Colegiado del Circuito al que pertenezco hay una tesis publicada, creo que es hasta jurisprudencia ya, donde se determina en uno de los supuestos, porque son varios supuestos de bloqueo de cuentas bancarias, que en uno de ellos, no en otros el tribunal ha considerado que debe ser procedente de alguna manera la inmovilización de las cuentas bancarias, pero en uno de ellos sí se determina en unos supuestos que no solamente debe otorgarse la suspensión, sino que incluso también debe otorgarse el amparo, porque debe haber un mínimo de pruebas de la autoridad hacendaria. Pero cada supuesto es muy diferente, no podía yo generalizar. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta por parte de nuestro auditorio? Sobre todo para aprovechar su presencia, su conocimiento, la expertise, que esa no la encontramos sobre todo en la doctrina. Es muy difícil encontrar ese conocimiento, esa experiencia, y sobre todo si lo tenemos aquí de viva voz, que nos pueda auxiliar con esas dudas o comentarios. Pues al parecer no hay algún otro comentario, magistrado. Le agradecemos profundamente esta exposición que ha compartido con nosotros, y como he venido mencionando a lo largo del día, si este fuera un auditorio físico, seguramente retumbaría por los aplausos que se le dan en torno a esta exposición que ha tenido y que ha compartido. Hemos tenido el honor de compartir con ustedes esta tarde, cosa que nuevamente agradecemos mucho. Recibo un fuerte aplauso, un abrazo por parte de esta comunidad académica y a nombre del comité organizador del segundo Congreso de Derecho Administrativo. Muchas gracias. Yo soy el agradecido, solamente me queda la duda de si efectivamente se va a publicar estos trabajos para hacerlos llegar. Incluso desde el 18 de abril sostuve que deberían hacerse la práctica de pruebas rápidas de diagnóstico de detención del coronavirus. Fue el 18 de abril de este año. Y bueno, pues ahora la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, está ordenando las pruebas rápidas, sobre todo en América Latina, para cortar esta cadena de contagios y de transmisión, que yo lo había anunciado desde el 18 de abril con mucha insistencia. Y bueno, también de que incluso en aquellas personas que tuvieran síntomas, no tuvieran que salir de sus domicilios, sino que fueran las autoridades sanitarias a practicar esas pruebas a sus domicilios, porque así se evitaba que la persona al salir pudiera contagiar a más. Me quedo yo con Gracias. esas inquietudes. Si a algunas personas les interesa, con mucho gusto también se los proporciono. Muy amable y seguro que sí. Por ahí Tenemos está aquí. Eric Tapia pidiendo el uso de la voz. No sé si se lo pueden conceder. Ah, ya no.
Bueno, muchas gracias. Tenemos al doctor Javier Eliot, que queremos Sí, aprovechar y que haga uso de la voz, de favor, doctor. Muchas gracias, Amaury. Estimado magistrado Victorino Rojas, siempre para nosotros es un honor escucharlo, sobre todo con sus comentarios y como bien lo comentó Amaury, con esa experiencia que tiene, nos deja ver que la impartición de justicia pues no es una tarea sencilla que requiere de un conocimiento muy serio y profundo del derecho. Sin embargo, en esta cuestión del COVID, señor magistrado, yo quisiera que nos platicara esta nueva modalidad o esta nueva realidad que tenemos en relación a la firma electrónica, a las sesiones en línea, a todo el uso de los medios electrónicos, del uso de las nuevas tecnologías con motivo de la pandemia. ¿Usted cree que llegó para quedarse o estamos transitando ante un nuevo sistema de impartición de justicia que se va a quedar permanentemente? ¿O usted cree que esto es transitorio? ¿Cómo vislumbra usted este escenario para los próximos años? ¿Qué ve usted en relación a esto? Todo esto nos ha movido a todos, a ustedes como magistrados y a los ciudadanos en cuestión del acceso a la justicia. Tenemos que incorporar las tecnologías, sin duda, pero no será una medida de presión todo esto para que nos adelantemos a un tiempo que todavía no estamos acostumbrados. Puede ser, doctor Javier Eliot Olmedo, que pueda ser en ese sentido. La experiencia que se ha tenido es que de alguna manera ha sido positiva porque nos hemos adaptado a las tecnologías de la información y a trabajar a distancia, que los debates incluso sean fluidos. A veces nos dio problemas el servicio de Internet, pero ese ya no fue de alguna manera en un principio obstáculo. Después se supera de alguna manera y el servicio ha sido, creo que, mejorado. Llegó para quedarse, puede ser. Sobre todo en ciudades como Monterrey, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, incluso Puebla, donde las distancias son considerables y yo creo que allí sí se requiere de alguna manera el establecimiento de trabajo en línea y que como en la Unión Europea, tengo la experiencia desde el 2009, por ejemplo, que ya en Europa tenían el trabajo en línea y que solamente un día a la semana el juez o el magistrado se paraba en las oficinas, por cierto, muy cortas, edificios muy, vamos, no tan adustos como en el caso mexicano, y que ese día a la semana era nada más para dar audiencia al público. Las audiencias, muchas veces presencial, casos de materia penal, o en el caso de la materia familiar, donde había que escuchar peritos a las partes y establecer las convivencias y sobre todo las negociaciones que se dan en materia de custodia y convivencia de menores. Pero en otras materias se llevaba el trabajo en línea desde 2009, no tuvieron problemas en la Unión Europea para llevarlo a cabo hasta la fecha. A nosotros sí nos agarró en curva. Y nos agarró en curva porque no hayamos hecho este trabajo a distancia. Creo que ahora tenemos que nos acostumbrarnos, quizás si bien en algunos lugares puede todavía celebrarse de manera presencial sin problemas, pero solamente les comento en el caso de Morelia, cuántas veces nos bloquean las entradas a la ciudad por manifestaciones, el periférico, la avenida Madero, que es la avenida principal de la ciudad, otras arterias relativas, por ejemplo, a Casa de Gobierno o a la Secretaría de Educación. Y entonces, eso hace que a veces en una distancia de 3 kilómetros para llegar a la oficina, hagamos un tiempo de 2 horas o más. Entonces, yo creo que las tecnologías de la información son una gran ayuda para hacer este trabajo de distancia. ¿Se nos complicó en un principio? Sí. ¿Se nos sigue complicando en algunos casos? Sí, porque tenemos que hacer revisiones de engrosos de sentencia, tenemos que tener de alguna manera una comunicación con los servidores públicos, hay que atenderlos para ir determinando sobre todo no solamente las formas, sino también el tipo de argumentos. Creo yo que en términos generales ha sido muy positivo, pero más positivo han sido los acuerdos generales que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para organizar a los órganos jurisdiccionales que pertenecen al mismo Poder Judicial de la Federación. Creo que estuvo a la altura en la parte administrativa. En la parte jurisdiccional se lo dejo a quienes acudieron al juicio de amparo,
sobre todo médicos y enfermeras, abogados que estuvieron en contacto con la justicia constitucional de amparo vía tecnología de la información. Ahí sí yo no puedo evaluar. Muchas gracias, señor magistrado. Muy clara su exposición, lo felicito y muchas gracias. Nosotros estaremos en contacto con usted si decidimos hacer una publicación respecto a su ponencia. Posteriormente nosotros entablamos comunicación con usted. Muchas gracias, magistrado. Sobre todo, no sé si se lo dejamos aquí a Mauri, porque hay personal del público que está pidiendo los números de amparo y de alguna manera estas resoluciones. Con gusto puedo dejárselos a través de ustedes el trabajo y también estas resoluciones, los datos con fechas y tribunales, si me lo permiten. Claro que sí, magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy el agradecido. Muy amable, magistrado. Pues de esta manera le agradecemos profundamente su participación, el haber estado con nosotros. Ahí en el chat hay un comentario por parte de Eric Tapia, que era un aplauso el que él había puesto en pantalla. Le agradecemos la atención, Eric, y qué bueno por ese gesto. Y también, como ya lo mencionó, pues quedamos entonces al pendiente sobre el número de amparo que también nos lo están solicitando.